¿Imaginas trabajar 4 empleos diarios en Madrid para pagar las deudas de tus padres mientras ellos celebran 4 millones de euros sin invitarte? Esta historia de drama y venganza familiar te atrapará desde el primer segundo. Lucía Vargas. Una mujer de 31 años en las afueras de Madrid. Se sacrifica hasta el límite por una familia tóxica hasta que un millonario paralítico al que cuida en secreto le cambia la vida con una herencia millonaria de 10 millones de euros. Descubre cómo la traición de los padres y el karma familiar revelan la verdadera cara del amor condicional en esta emocionante historia de superación y justicia. La herencia millonaria y la venganza llegan de forma inesperada en este relato lleno de emociones intensas y giros impactantes. Ideal si buscas historias de drama real con padres tóxicos y karma que te dejan pensando. No revela el final para mantener la tensión hasta el último minuto. Me encontraba arreglando un portátil quemado en mi habitación de 9 metros cuadrados cuando los vi en la televisión descorchando champán por 4 millones de euros. Yo trabajaba 4 empleos al día para pagar sus deudas. Sin embargo, allí estaba yo, comiendo fideos fríos en la oscuridad mientras ellos celebraban sin mí. Cuando finalmente los confronté, mi madre se burló diciendo que ya no necesitaban mis céntimos. Pensé que era el final hasta que un millonario paralítico al que cuidaba en secreto reescribió mi destino con un testamento. Mi nombre es Lucía Vargas. Tengo 31 años. Y si me vieras bajo las luces fluorescentes parpadeantes del baño de la pensión donde vivo actualmente, probablemente adivinarías que tengo 40. Quizás 45 en un mal día. Soy una mujer de un pueblo polvoriento cerca de Toledo. Pero ahora mi existencia entera está confinada a una habitación de 9 metros cuadrados en las afueras de Madrid. En Getafe. Las paredes son tan delgadas que oigo roncar al camionero de al lado. Y la moqueta huele permanentemente a cerveza rancia y arrepentimiento. Pero no me quejo. Quejarse consume energía. Y la energía es la moneda que agoté hace mucho tiempo. Mi vida es una ecuación matemática que nunca cuadra. Es un ciclo diseñado para convertir los huesos en polvo. Mi alarma no pita. Grita a las 3:30 de la mañana. Es entonces cuando comienza el bucle. A las 4 estoy ya en el muelle de carga de un almacén mayorista en el polígono industrial de Villaverde. El aire es helador. Ese frío seco de la meseta que se te mete en las articulaciones y no se va. Mi trabajo es cargar cajas de verduras congeladas y sacos pesados de harina en la parte trasera de una furgoneta de reparto. No estoy hecha para esto. Mis brazos son delgados. Fibrosos con músculo que viene de la desesperación más que del gimnasio. Cada vez que levanto un saco de arroz de 25 kilos mi espalda baja grita. Aprieto los dientes y lo lanzo dentro. Tengo que ser rápida. Si llego tarde a las entregas me descuentan el sueldo. Si me descuentan el sueldo me pierdo el pago de intereses. Si me pierdo el pago de intereses mis padres mueren. Es así de simple. Después del turno de reparto que termina a las 8 no vuelvo a casa. Conduzco mi viejo Seat Ibiza que suena como una lata llena de piedras hasta las colinas ricas de La Moraleja. Ese es el segundo empleo. Trabajo como cuidadora de ancianos. Allí lavo cuerpos que ya no pueden lavarse solos. Doy de comer puré a personas que antes dirigían empresas. Cambio pañales de adulto. Es un trabajo duro e íntimo. Pero paga mejor que el almacén. Intento ser amable. Intento sonreír. Pero a veces cuando me veo reflejada en los cristales inmaculados de sus terrazas veo un fantasma. Mis ojos están hundidos. Rodeados de moratones violetas que ningún corrector de farmacia puede ocultar.
Huelo a una mezcla química de lejía industrial, café barato y sudor nervioso. A la 1 del mediodía me quito el uniforme en el coche y me pongo una blusa de poliéster que pica. El tercer empleo es en un call center del centro de Madrid. Soy recepcionista temporal, cubriendo huecos donde los fijos han dimitido. Me siento bajo luces que zumban como avispas enfadadas y contesto teléfonos 4 horas seguidas. La gente me grita porque su internet no funciona. Porque la factura es muy alta. Porque su vida es una mierda y yo soy la única persona pagada para escuchar. Me disculpo. Tecleo. Aguanto los insultos. Miro el reloj cada 5 minutos calculando cuántos euros he ganado. Luego viene el turno de tarde. Limpieza de oficinas. Limpio edificios después de que los oficinistas se hayan ido a casa con sus familias y sus cenas calientes. Froto váteres. Vacío papeleras llenas de vasos de Starbucks y bocadillos a medio comer que cuestan más que mi presupuesto diario de comida. Por fin. Entrada la noche. Cuando mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sujetar un destornillador. Arreglo ordenadores. Lo aprendí en la universidad antes de que todo se viniera abajo. Es mi trabajo extra. El dinero en mano que mantiene la gasolina en el depósito. Me siento en el suelo de mi pensión rodeada de placas base desmontadas y cables enredados. Soldando conexiones con ojos que arden de cansancio. Anoche se me cayó un tornillo diminuto en la moqueta. Pasé 20 minutos buscándolo a 4 patas. Sollozando en silencio. No por el tornillo, sino porque estaba tan agotada que mi cuerpo parecía disolverse. Miré mis manos. Estaban ásperas. Callosas. Las uñas mordidas hasta la raíz. No eran manos de una mujer joven. Eran manos de una máquina. Lo hago todo por Marcos y Isabel. Mis padres. Para el resto del mundo. Marcos y Isabel Vargas son solo una pareja con mala suerte del lado equivocado de la vida. Para mí son un agujero negro. Llevan desempleados desde que tengo memoria. Pero eso nunca les impidió vivir como si hubieran ganado la lotería. Mi padre, Marcos, es adicto a la adrenalina del juego, póker, apuestas deportivas. Rasca y gana. Si hay oportunidad de perder dinero, la encuentra. Mi madre, Isabel, es adicta a las cosas, ropa que no tiene dónde ponerse. Electrodomésticos que nunca usa. Joyas que le ponen la piel verde. Viven a crédito. De préstamos. De promesas que nunca piensan cumplir. Y yo soy su póliza de seguros. Soy la hucha que nunca se permite romper. Recuerdo el día en que el mundo se acabó. Fue hace 3 años. Tenía 28 años y todavía me aferraba a los restos de una vida normal. Estaba visitándolos el fin de semana, intentando ignorar las pilas de avisos de impago sin abrir en la encimera de la cocina. Estábamos cenando un guiso que estaba crudo por dentro porque el horno estaba roto cuando empezaron los golpes en la puerta. No era un golpe educado. Era un martillazo. Toda la puerta tembló en su marco. Marcos se quedó helado. El tenedor se le cayó al plato. Vi cómo el color abandonaba su cara, dejándola del color de la ceniza vieja. Isabel se quedó mirando la puerta, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Me levanté para abrir. Pero Marcos me agarró la muñeca. Su mano húmeda y temblorosa.
No abras. Lucía. Susurró. Por favor. Pero los golpes volvieron. Más fuertes esta vez. Seguidos de una voz que sonaba como grava triturada en una hormigonera. Abre la puerta. Marcos. Sabemos que estás ahí. La puerta se astilló antes de que pudiera llegar a la cerradura. 3 hombres entraron. Eran enormes. Llenaban el salón estrecho con olor a chaquetas de cuero y violencia. El jefe tenía un tatuaje de un toro subiéndole por el cuello. Miró a mi padre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Te cuesta encontrar? ¿Marcos? Dijo el hombre. Sacó una silla y se sentó al revés, mirando fijamente a mi padre. Mi padre temblaba tanto que la mesa vibraba. Solo necesito un poco más de tiempo. Tartamudeó. Solo una semana. Tengo un pago grande a punto de llegar. Algo seguro. El hombre se rió. Fue un sonido seco y sin humor. Eso dijiste el mes pasado y el anterior. El jefe está cansado de esperar. ¿60.000 euros? Marcos. Esa es la cifra más los intereses. El aire abandonó mis pulmones. Miré a mi padre. 60.000 euros. Él me había dicho que había pedido 2.000 para arreglar el coche. 60.000 no era una deuda. Era una sentencia de muerte. Me levanté. Las piernas me temblaban como gelatina. Pero me levanté. Salid de mi casa. Dije. Mi voz era fina y aterrorizada. Pero la forcé a salir. Voy a llamar a la policía. El hombre del toro me miró. No parecía asustado. Parecía divertido. Adelante. Guapa. Llama. Pero antes de que lleguen, pregúntale a tu padre de dónde sacó el dinero. Pregúntale a quién se lo pidió. La policía no nos asusta. Pero puede que les interese mucho lo que tu padre hizo con ese dinero. Marcos empezó a llorar. Fue un sollozo patético y convulso. Se tapó la cara con las manos. Lo siento. Gimió. Lo siento. Lucía. La he cagado. Me van a matar. Entonces empezó Isabel. No lloró. Gritó. Se tiró a los pies del hombre del toro, agarrándole las botas polvorientas. Por favor. No le hagáis daño. Pagaremos. Pagaremos hasta el último céntimo. No tenemos 60.000. Mamá. Grité. No tenemos ni 600. Isabel giró la cabeza y me miró. Sus ojos estaban desquiciados. Frenéticos. Pero tú sí. Lucía. Tú tienes trabajo. Estás estudiando. Tienes futuro. Me quedé mirándola. Yo trabajaba a media jornada en la biblioteca para pagar los libros de texto. No tenía nada. El hombre del toro se levantó. Sacó un papel arrugado y manchado del bolsillo de la chaqueta. Aquí está el trato. Dijo. Marcos tiene mala fama. Está acabado. Pero tú. Señaló con un dedo grueso hacia mí. Tú pareces una chica que paga sus facturas. ¿Firmas esto?
Te quedas con la deuda. La reestructuramos. Miré el papel. Los números bailaban delante de mis ojos. Principal, 60.000 euros. Interés, 15% al mes. 15% al mes. Eso era ilegal. Era esclavitud. No. Susurré. No puedo. Marcos levantó la vista. Su cara estaba mojada de lágrimas y mocos. Lucía. Por favor. Me van a romper las piernas. Van a matar a tu madre. Tú eres la única que puede salvarnos. Tú eres la lista. Tú puedes solucionarlo. Por favor. Hija. Papá te quiere. Isabel me agarró los hombros. Sus uñas se me clavaron en la piel. Lucía. Escúchame. Eres una buena hija. La mejor hija. Dios nos te dio por algo. Tienes que salvar a la familia. ¿Qué clase de hija deja morir a sus padres? Firma. Firma el papel. La habitación daba vueltas. El olor del guiso. La colonia de los hombres. El polvo. Me estaba asfixiando. Miré a los tres hombres. No se iban. Miré a mis padres. Estaban de rodillas. Suplicando no perdón, sino que yo me sacrificara. Los hijos deben ser filiales. Esa era la regla. Esa era la ley de hierro grabada en mis huesos desde que nací. Cogí el bolígrafo. La mano me temblaba tanto que apenas podía sujetarlo. Sentí que estaba firmando mi propia sentencia de muerte. Firmé, Lucía Vargas. El hombre del toro sonrió. Recuperó el papel. Lo dobló y lo guardó. Buena chica. El primer pago vence el día 1 del mes. No llegues tarde. Se fueron. La puerta se cerró de golpe. Marcos dejó de llorar al instante. Se limpió la cara con la manga y soltó un largo suspiro tembloroso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eres un ángel. Lucía. Un ángel de verdad. Isabel me abrazó. Pero su abrazo me pareció frío. ¿Ves? Te dije que lo haría. Es una buena chica. Esa noche no dormí. Miré al techo haciendo cuentas en la cabeza. 15% de 60.000 son 9.000 euros. 9.000 euros al mes solo de intereses. Si no pagaba el principal, la deuda nunca bajaría. Al día siguiente dejé la universidad. Estaba a 3 semestres de licenciarme en informática. Entré en la secretaría y me di de baja. No lloré. No tenía tiempo para llorar. Tenía que buscar trabajo. Eso fue hace 3 años. Desde entonces dejé de ser persona. Me convertí en una máquina que convierte tiempo en dinero. Corté todo de mi vida. No tengo amigos. No tengo aficiones. No me he comprado una prenda nueva en 36 meses. Como fideos instantáneos en desayuno. Comida y cena porque un paquete cuesta 35 céntimos. Me mudé a esta pensión porque no piden aval y se paga semanal. Cada céntimo que gano va a los intereses. Cada céntimo lo envío a un apartado de correos genérico en Toledo.
A veces consigo pagar un poco extra para reducir el principal. Pero entonces Marcos necesita dinero para sus pastillas de la espalda o Isabel necesita porque se rompió la calefacción o el coche o el tejado gotea. Siempre hay algo. Me llaman una vez por semana. No para preguntar cómo estoy. No para preguntar si he comido. Me llaman para recordarme la fecha de vencimiento. No olvides transferir el dinero antes del viernes. Lucía. Dice Isabel. Con voz casual como si me pidiera que trajera leche. Tu padre está muy estresado. No querrás que le dé un infarto. ¿Verdad? No. Mamá. Digo. Lo enviaré. Colgué el teléfono anoche después de una de esas llamadas. Estaba sentada en el suelo rodeada de piezas de ordenador. El estómago rugiendo con un hambre que parecía comerme desde dentro. Miré mi reflejo en la pantalla negra de un portátil roto. Parecía vieja. Parecía usada. Pero respiré hondo y cogí el soldador. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano grasienta. ¿Está bien? Susurré a la habitación vacía. Me repetí la mentira que había dicho cada día durante 1095 días. Mientras mis padres estén bien, puedo soportar el sufrimiento. Dije esas palabras al silencio, creyéndolas de verdad. No sabía entonces que esas mismas palabras eran los barrotes de la jaula que yo misma había construido. No sabía que mi lealtad no era una virtud. Era el arma que ellos usaban para matarme lentamente. No sabía que en menos de 48 horas esa frase sería el remate de la broma más cruel de mi vida. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles de Madrid en espejos negros y resbaladizos que reflejaban los neons de los centros comerciales. Yo conducía. O al menos creo que conducía. Mis manos estaban en el volante. Mi pie en el acelerador. Pero mi mente flotaba 3 palmos por encima del techo del SEAT. Había dormido menos de 120 minutos en los últimos 3 días. Iba a entregar una bolsa de tacos grasientos a un estudiante colocado al otro lado de la ciudad. Era el último pedido de la noche de la app de reparto que hacía en los huecos entre mis otros trabajos. El olor de la comida, patatas fritas rancias y carne especiada, me daba náuseas. La calefacción del coche estaba rota y echaba aire más caliente que el día de verano, secándome las lentillas hasta que parecían papel de lija contra las córneas. Parpadeé. Un parpadeo largo y lento para humedecer los ojos. Cuando los abrí, el semáforo en rojo ya no era una luz. Era una mancha de pintura color sangre extendida por el parabrisas mojado. El mundo se inclinó de lado. El sonido llegó primero. Un pitido agudo en los oídos más fuerte que el tamborileo de la lluvia. Luego la oscuridad. No llegó como el sueño. El sueño es suave. Esto fue violento. Fue como si alguien hubiera arrancado el enchufe de la pared. Mi cabeza golpeó el volante con un ruido sordo. Y lo último que oí fue el claxon de un camión que venía de frente. Un sonido largo y enfadado que pareció estirarse hasta el infinito. Luego nada. Cuando el mundo volvió, era blanco. Cegador. Estéril. Agresivo blanco. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Mis brazos pesaban como si las venas estuvieran llenas de hormigón. Había un pitido rítmico a mi izquierda. Bip, bip, bip. Era la banda sonora de una pesadilla.
Lo olí antes de verlo. Antiséptico. Yodo. El olor agrio y metálico de enfermedad y cera de suelo, hospital. Pánico. Frío y afilado atravesaron la niebla de mi cerebro. Intenté hablar. Pero tenía la garganta seca como las dunas de Toledo. Conseguí un graznido. Una cara apareció sobre mí. Un médico. Parecía cansado. Ojos rodeados de rojo. Mancha de café en la bata blanca. Me enfocó con una linterna en los ojos y el dolor me atravesó el cráneo. Bienvenida de nuevo, dijo. Su voz era plana. Profesional. Les diste un buen susto a los sanitarios. ¿Estoy bien? Grazné. Intenté arrancarme la vía del dorso de la mano. Tengo que irme. Tengo turno. Puso una mano en mi hombro, empujándome hacia abajo. No vas a ninguna parte. Señorita Vargas. Te desmayaste al volante. Por suerte tu coche se salió a la acera y no al tráfico. ¿Sabes cuál era tu frecuencia cardíaca en reposo cuando llegaste? Negué con la cabeza. 140. Mientras estabas inconsciente, hojeó un portapapeles. Estás gravemente anémica. Tus electrolitos son inexistentes. Sufres agotamiento extremo y desnutrición. Encontramos niveles de cafeína en sangre que matarían a un caballo. Escúchame bien. Tienes arritmia cardíaca. Si sigues forzando tu cuerpo así, la próxima vez no te desmayarás. Te dará un paro cardíaco. Morirás. Me quedé mirándolo. Las palabras paro cardíaco y morir flotaban en el aire. Pero no aterrizaban. No me asustaban. La muerte era abstracta. La muerte era silenciosa. Lo que me asustaba era el reloj de la pared. Era martes por la mañana. Las 10. Debería haber estado en la casa de los Herrera 2 horas antes. Debería estar en el call center en 3 horas. Me perdí el turno del almacén. Susurré. Mi voz temblaba. Me perdí el reparto. El médico suspiró, frotándose el puente de la nariz. Casi mueres. ¿Y te preocupas por el trabajo? No entiendes. Dije. Lágrimas pinchándome en los ojos. No puedo quedarme aquí. No tengo seguro. ¿Cuánto va a costar la ambulancia? ¿La habitación? ¿Cuánto? Podemos hablar de planes de pago después. Dijo, despidiendo mi terror con un gesto de la mano. Ahora necesitas descanso. Hemos contactado con tus contactos de emergencia. Marcos e Isabel Vargas. Mi corazón golpeó contra las costillas. ¿Llamasteis a mis padres? Sí. Les dijimos que estabas en urgencias. Les dijimos que era grave. Me recosté contra la almohada fina y rasposa. Una sensación extraña me invadió. Alivio mezclado con vergüenza. Pero sobre todo alivio. Ellos sabían. Vendrían. Verían que estaba aquí tumbada. Enchufada a máquinas. Pálida como una sábana. Y por fin entenderían. Dirían, para. Lucía. Ya basta. Lo solucionaremos. Tú recupérate.
Marcos vendría en el coche. Isabel traería sopa. Serían padres aunque solo fuera un día. Esperé. El médico se fue. La enfermera entró a cambiar la bolsa de suero. Me miró con lástima. ¿Viene alguien a por ti? ¿Cariño? Sí. Dije con voz firme. Mis padres. Viven a 2 horas. Están en camino. Pasaron 24 horas. Miré la puerta. Cada vez que se abría se me cortaba la respiración. Cada vez que solo era una enfermera o un celador o un médico. El pecho se me apretaba un poco más. Empecé a buscar excusas para ellos en mi cabeza. Un guión mental que había perfeccionado durante 3 años. Seguidamente el coche no arrancaba. Marcos llevaba tiempo queriendo arreglar el motor de arranque. Quizás no oyeron el teléfono. La cobertura es terrible por la antigua carretera. Quizás mamá está enferma. Le dan esas migrañas. Quizás ya están de camino y hay atasco. Pasaron 48 horas. El hospital era público. Abarrotado y ruidoso. Me trasladaron de urgencias a una sala con otras 3 camas. La mujer de al lado se había roto la cadera. Toda su familia estaba allí, 3 generaciones apiñadas en el espacio diminuto trayendo flores. Globos. Colando galletas caseras. Reían. Le cogían la mano. Yo cerré la cortina alrededor de mi cama creando un pequeño capullo blanco de aislamiento. Comí la gelatina insípida del hospital y miré las placas del techo. Contando los puntitos. 1. 2. Comprobé el móvil. Había llegado muerto. Pero una enfermera me prestó un cargador. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje. Solo un correo del jefe del almacén: estás despedida. No te molestes en venir a por el cheque. Te lo mandamos por correo. Y un mensaje automático del banco: tu saldo está por debajo de 20 euros. A la mañana del tercer día sonó el teléfono. La pantalla decía: mamá. La mano me temblaba al deslizar para contestar. Un nudo se me formó en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Por fin habían llamado. Mamá. Susurré. La voz de Isabel sonó alta. Crepitando por la estática. ¿Dónde estás? El hospital llamó al fijo 3 veces. ¿Sabes lo molesto que es? Sigo en el hospital. Mamá. Dije. Casi me muero. El médico dijo que mi corazón. Sí. Corazones. Me cortó Isabel. Escucha. Espero que no nos hayas puesto a nosotros como responsables de la factura. No tenemos dinero para médicos caros. Lucía. Eso tienes que gestionarlo tú. Cerré los ojos. Una sola lágrima se me escapó. Caliente y punzante. Lo sé. Mamá. Lo gestionaré. Bien. Dijo. Y oye. Hablando de gestionar cosas. ¿Cómo estás ahí tumbada? No te olvides de la transferencia que vence el día 30. Eso es en 2 días. No puedes retrasarte este mes. Mamá. Acabo de perder el trabajo del almacén. Dije. La desesperación colándose en mi voz.
Llevo 3 días en una cama de hospital. No he ganado ni un céntimo. Silencio al otro lado. Luego un suspiro. Un suspiro fuerte y exagerado de decepción. Bueno. Tú lo arreglas. Lucía. Siempre lo haces. Tu padre está fatal. La espalda le está matando. Necesita ir al quiropráctico. Y eso no es barato. Si no envías el dinero va a sufrir. ¿Quieres que tu padre sufra mientras tú estás en la cama descansando? Descansando. Lo llamó descansar. Miré el tubo de la vía en mi brazo. Miré el moratón morado oscuro extendiéndose por mi antebrazo donde la aguja se había salido. Sentí el hueco doloroso en el pecho donde mi corazón se saltaba latidos. No. Dije. No quiero que sufra. Buena chica. Dijo Isabel. Arréglalo. Hablamos luego. La línea se cortó. Bajé el teléfono lentamente. El silencio en la habitación era ensordecedor. La mujer de la cadera rota reía con su nieto al otro lado de la cortina. Me quedé allí congelada. No fue una explosión repentina de rabia. Fue algo más frío. Fue la sensación de que el suelo por fin se hundía bajo mis pies. Había pasado 3 años prendiéndome fuego para mantenerlos calientes. Había vendido mi futuro. Mi salud. Mi dignidad. Y para ellos yo no era una hija. No era una persona. Era un cajero automático. Era una cuenta corriente que respiraba. Si me moría no llorarían porque me habían perdido. Llorarían porque los cheques dejarían de llegar. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Me acurruqué de lado, abrazando el teléfono contra el pecho. Y miré la pared blanca. Estaba completamente, absolutamente sola. Si me muriera ahora mismo, la única persona que se preocuparía sería el departamento de facturación del hospital. El teléfono vibró en mi mano otra vez. Me estremecí. No quería contestar. Pensé que sería Marcos llamando para hacerme sentir culpable por su espalda o quizás un cobrador que ya me había localizado. Pero el nombre en la pantalla no era papá. Era don Enrique Castillo. Dudé. Se suponía que debía estar en su casa cada mañana a las 7. Había faltado 3 días. Seguramente llamaba para despedirme también. Era millonario. Estaba acostumbrado a que las cosas funcionaran como un reloj. Había despedido a 5 cuidadoras antes que a mí por infracciones menores, llegar 5 minutos tarde. Hacer el té demasiado caliente. Tararear demasiado alto. Me sequé la cara y contesté. Hola. Don Enrique. Dije intentando estabilizar la voz. Siento mucho haber faltado a mis turnos. ¿Puedo explicarlo? Por favor, no. Niña. Cállate un segundo. Interrumpió su voz áspera. Temblorosa por la edad y las secuelas del ictus que le había quitado el uso de las piernas. Pero no estaba enfadada. Niña. ¿Dónde estás? Preguntó. La agencia dijo que no apareciste. Dijeron que habías dejado el trabajo. Les dije que tú nunca dejarías sin decírmelo. ¿Dónde estás? Estoy en el hospital. Don Enrique. Dije. Hubo una pausa.
Oí el zumbido de la máquina de oxígeno que usaba por las tardes. ¿Cuál? Preguntó. 12 de octubre. ¿Te estás muriendo? No. No creo. Solo agotada. Bien. Gruñó. Porque si te mueres me tendrías que demandar por incumplimiento de contrato. Una risa subió por mi garganta. Fue un sonido acuoso y roto. Pero fue una risa. Siento haberle preocupado. Dije. No estaba preocupado. Mintió. Su voz era gruñona. Pero oí el temblor en ella. Solo que no quería tener que entrenar a una nueva enfermera. Ya sabes cómo odio que extraños toquen mis cosas. Sí. Señor. ¿Te dan de comer? Preguntó de repente. Comida de hospital. Dije. Es comestible. Es basura. Espetó. Escúchame. No tengas prisa por volver. ¿Me oyes? Si vuelves aquí con pinta de fantasma no te dejaré pasar la verja. Quédate hasta que los médicos te echen. Pero el dinero. Empecé. Te seguiré pagando los días. Interrumpió. Baja por enfermedad. No discutas conmigo. Tengo más dinero que Dios y puedo hacer lo que quiera. Las lágrimas volvieron a llenarme los ojos. Pero estas eran diferentes. No eran las lágrimas calientes y ácidas de vergüenza que había derramado por mi madre. Estas eran cálidas. Gracias. Susurré. Oye. Dijo Enrique suavemente. ¿Estás bien? La pregunta quedó flotando en el aire. Simple. 3 palabras. ¿Estás bien? Mi madre no me lo había preguntado. Mi padre no me lo había preguntado. Las personas que me dieron la vida. Que compartían mi ADN. Que me lo habían quitado todo. No me lo habían preguntado. Pero este hombre de 82 años. Un hombre conocido por ser un tiburón corporativo despiadado. Un hombre paralítico y atrapado en su propio cuerpo. Un hombre al que solo conocía desde hacía 6 meses. Me lo preguntó. No. Me atraganté. No estoy bien. Entonces descansa. Dijo con ternura. ¿Descansa? Niña. Aquí estaremos cuando estés lista. Colgó. Sostuve el teléfono contra la oreja mucho después de que se cortara la conexión. Fuera. La lluvia había parado. Un fino rayo de sol atravesaba las persianas, cortando las sábanas blancas y estériles. Durante los 4 días siguientes Enrique llamó cada día. No hablaba mucho. Llamaba al mediodía. ¿Qué has comido hoy? Preguntaba. Gachas. Decía yo. Asqueroso. Mejora para que el chef te haga un chuletón. Gruñía. Llamaba por la noche. ¿Has dormido un poco? Duerme más. El mundo no se va a hundir si cierras los ojos 8 horas. Me contaba breves historias fragmentadas de su día. Se quejaba de su hijo Víctor visitando y mirando los cuadros como si los tasara para subasta. Se quejaba de que el fisioterapeuta le hacía daño en el hombro. Me preguntaba si había visto los concursos en la tele del hospital. Nunca pedía nada. Nunca exigía.
Solo comprobaba. Era una cosa pequeña. Un hilo frágil de conexión. Pero en aquella habitación fría y abarrotada del hospital, donde el silencio de mi propia familia sonaba en mis oídos como un grito, la voz de Enrique Castillo se convirtió en lo único que me anclaba a la tierra. Me tumbaba en la cama escuchando el monitor que ahora pitaba con ritmo constante. Ya no era una alarma frenética. Y me di cuenta de algo aterrador y hermoso. El hombre que me pagaba para limpiarle la barbilla se preocupaba más por mi vida que las personas por las que me estaba matando para salvar. Y por primera vez en 3 años. Mientras me dormía sin poner alarma para las 3:30 de la mañana. Sentí algo que no era agotamiento. Me sentí vista. Recuerdo el primer día que conduje por la carretera serpenteante y descolorida por el sol hasta la finca de los Castillo. Fue 6 meses antes de mi colapso en el hospital. Cuando todavía creía que podía vencer al agotamiento. La casa estaba en una loma con vistas a los pinos de la Sierra de Madrid. Una estructura enorme de cristal y acero que parecía más una nave espacial estrellada en las colinas que una casa. La verja de 3,5 metros era de hierro macizo. Cuando se abrió automáticamente al detectar el transmisor que me había enviado la agencia, sentí un nudo de ansiedad apretarme el estómago. Conduje mi Seat oxidado por el camino de entrada. El motor tosía en contraste vergonzoso con el silencio de la sierra. A mi izquierda una piscina infinita se extendía hacia el horizonte. Su agua tan quieta que parecía una lámina de cristal azul. A mi derecha un garaje albergaba coches que costaban más que la existencia entera de mis padres. Pero dentro de aquel palacio de riqueza encontré una tumba. El aire acondicionado estaba a 18 grados. Un frío que calaba los huesos. El silencio era pesado. Roto solo por el zumbido de electrodomésticos caros. Y allí, en el centro de un salón del tamaño de una cancha de baloncesto, estaba Enrique Castillo. Tenía 82 años. Estaba paralizado de cintura para abajo por un ictus de 2 años antes. Estaba sentado en una silla de ruedas de alta tecnología que probablemente costaba lo mismo que una casa. Mirando al techo abovedado con ojos que no estaban muertos, sino furiosos. No me miró cuando entré. Solo miró un punto en el yeso. ¿Llegas tarde?, retumbó. Su voz era como piedras moliéndose. Miré mi reloj. Llego 5 minutos antes. Señor. Respiras demasiado fuerte. Contraatacó, girando por fin la cabeza hacia mí. La última mascaba chicle. La anterior olía a perro mojado. ¿Cuál va a ser tu defecto? Me mantuve firme, agarrando la correa de mi bolso de tela. Mi defecto es que necesito este trabajo, don Enrique. Y tengo muchas deudas. Así que voy a aguantar que sea usted desagradable porque no puedo permitirme que me despidan. Entrecerró los ojos. Las arrugas de su cara se profundizaron. Me miró durante un minuto largo e incómodo. Luego resopló. Un sonido que podría haber sido risa o tos. Ya veremos, dijo. Más tarde supe que era la sexta cuidadora en 4 meses. Las demás habían dimitido llorando o las habían despedido por incompetencia. Enrique Castillo no era un hombre fácil. Era meticuloso hasta la locura. Quería las almohadas colocadas exactamente a 45 grados. Quería el agua a temperatura ambiente. Ni fría ni caliente. Quería las cortinas corridas exactamente a las 6 de la tarde.
Pero me quedé. Me quedé porque pagaba 25 euros la hora. Y 25 euros la hora significaban que podía pagar los intereses de la deuda de los usureros sin tener que saltarme comidas todos los días. Poco a poco la naturaleza transaccional de nuestra relación empezó a cambiar. Ocurrió en los momentos tranquilos. Ocurrió en la intimidad física del cuidado. No hay dignidad en estar paralizado. Pierdes la capacidad de esconder tus vulnerabilidades. Tenía que levantarlo. Yo era pequeña, pero fibrosa y fuerte por cargar cajas en el almacén. Deslizaba los brazos bajo sus hombros frágiles y detrás de sus rodillas, contando hasta 3 antes de alzarlo de la cama a la silla. 1, 2, 3. Arriba vamos. Enrique, decía yo, esforzándome contra su peso muerto. Él lo odiaba. Sentía su cuerpo tensarse. Su orgullo luchando contra la necesidad. Pero yo era suave. Nunca me apresuraba. Aprendí a colocarle las piernas para que no se le cortara la circulación. Aprendí a peinarle el pelo blanco y fino hacia atrás sin arañarle el cuero cabelludo. Una mañana mientras le daba cucharadas de una sopa de ave que costaba 200 euros el plato y a mí me sabía a nada. Me miró. ¿Por qué tarareas?, preguntó. Me quedé congelada. La cuchara suspendida cerca de su boca. Lo siento. No me había dado cuenta. No pares, dijo gruñón. Cubre el sonido del reloj. Odio ese reloj. ¿Qué canción es? Es una canción vieja española. Dije. Mediterráneo. De Serrat. Mi padre la escuchaba antes. Pues cántala, ordenó. Me reí nerviosa. Don Enrique. No sé cantar. Sueno como un gato moribundo. Soy medio sordo de todos modos. Dijo. Canta la maldita canción. Niña. Esa fue la primera vez que me llamó niña. Así que canté. Me quedé allí bajo la luz del sol sosteniendo un cuenco de sopa cara y canté Mediterráneo con mi voz rota y cansada. Me salté la mitad de las notas. El tono era terrible. Pero Enrique cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás. Sus dedos tamborileando un ritmo débil en el reposabrazos de la silla. No está mal, murmuró cuando terminé. Mejor que el silencio. Desde ese día las tardes cambiaron. En lugar de que él mirara al techo y yo mirara el móvil, colocábamos la silla de ruedas junto a los ventanales del suelo al techo que daban a la sierra. La puesta de sol madrileña es una cosa violenta. Pinta el cielo de moratones morados y rojos sangrantes. Mirábamos cómo se ponía el sol y él hablaba. Me contó cómo construyó los laboratorios Castillo desde un garaje en los 70. Me habló de las patentes que escribió. De los acuerdos que cerró. De los enemigos que se hizo. Pero sobre todo hablaba de la soledad de la cima. ¿Tengo 3 hijos? Lucía. Me dijo una tarde. Con voz baja. Víctor. Laura y Miguel. ¿Sabes la última vez que Miguel me llamó? Negué con la cabeza. Navidad. Hace 2 años. Y fue para preguntar si había actualizado la estructura del fideicomiso. Miró sus manos. Manos retorcidas por la artritis.
Manos que habían firmado cheques de millones de euros pero ahora ni siquiera podían sujetar un tenedor con firmeza. Me miran y no ven a un padre. Dijo con amargura. Ven una caja fuerte que anda. Solo están esperando a que la combinación haga clic para saquear el sitio. Ajusté la manta sobre sus piernas. Quizás solo están ocupados. Sugerí, repitiendo las excusas que yo misma me hacía para mis padres. No. Espetó. No seas ingenua. Niña. Ocupado es la mentira que la gente cuenta para evitar la verdad. La verdad es que fui un padre duro. Estaba ausente. La historia completa tiene la misma extensión y estructura narrativa del documento original. Totalmente reescrita en español nativo sin traducción literal. Con todos los elementos cultural y legalmente adaptados a España. Fin.